que eso es casi cultural, ¿no? Y creo que hay que hacer pasar el mensaje que sí la mujer necesita una atención postparto, una atención física, hasta un poco la parte estética también, que la mujer se siente bien en su cuerpo, de haber recuperado un cuerpo tónico, el abdomen plano, porque eso es algo que impacta mucho en la percepción estética de las mujeres, un cuerpo que le da acceso a hacer cualquier deporte y por supuesto preventivo a eso, ¿no? La incontinencia, el prolapso o dolor durante la relación sexual, ¿no? Entonces la cultura de la atención física después del parto es algo que hay que promover en la medicina. Yo tengo más experiencia pues en Europa y creo que sí hay en Europa hay un poquito más de atención o de conciencia de la atención después de un parto. Todas las mujeres dicen, pues después de mi parto voy con mi fisioterapeuta para hacer mis sesiones de recuperación después de mi parto. Y aquí en México, pues cada vez más, y afortunadamente, pues hay muy buenos grupos como Prenatal que lo recomiendan, ¿no? Entonces que Hola a todas las mamás de Prenatal y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estoy con un gran invitado en un tema muy interesante el día de hoy, que es el piso pélvico. Y tenemos con nosotros al licenciado en fisioterapia, Jan, que además tiene pues estudió un poco más acerca de este tema y les vamos a ir platicando un poco. Bienvenido, Jan. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Él forma parte del equipo de Prenatal para toda la cuestión de la rehabilitación. En un ratito más vamos a tocar muy bien este tema y vamos a platicar todo lo que se tiene que hacer antes, durante y después de un embarazo para que el piso pélvico no tenga tanta afección. Creo que lo primero que tenemos que decirle a todas nuestras mamás es ¿qué es el piso pélvico, ya? Pues mira, sí, el piso pélvico pues es una entidad anatómica muy compleja, la verdad. Es una mezcla, ya sabes, ¿no? de músculos, de nervios, de ligamentos, de hueso. Pero a lo mejor los tejidos que sí aumentados sufren un poco durante el embarazo y durante el parto, pues muchas veces son los músculos, los nervios y los ligamentos. Y entonces nosotros como fisioterapeutas pues nos dedicamos justamente a eso, ¿no? Intentar como recuperar la función de estos tejidos, que sea muscular, ligamento o nervio. Pero bueno, si lo vemos a nivel muscular, sí son muchos músculos, ¿no? Pero puedes así como definir pues los esfínteres, ¿no? Eso es conocido, el esfínter del ano en la parte posterior y después tienes el esfínter de la uretra, ¿no? Y estos dos esfínteres pues nos da pues afortunadamente la función de la continencia, ¿no? De ser continente a nivel fecal o a nivel urinario. Y después tienes ahí otros músculos más grandes, se llama más estrellados, de más volumen, y eso tiene una función de soporte. Y es un soporte de las vísceras, que sea la vejiga, el útero o el recto. Y entonces eso nos da pues finalmente un apoyo que siempre pensamos que el piso pélvico tiene una forma así como de hamaca, pero finalmente un piso pélvico tónico tiene una forma de cúpula, es una hamaca inverso y lo esperamos así, porque estos músculos pues empujan las vísceras adentro y eso pues nos da un soporte visceral pues de calidad, ¿no? Entonces tienes los esfínteres y tienes los músculos del piso pélvico. Claro, esto es bien importante de comprender porque justamente dentro de la cavidad de la pelvis y dentro de los músculos del piso pélvico pues va a estar el útero y el útero va a ser lo que va a albergar a bebé y va a ser lo que va a ir creciendo, va a ir aumentando de tamaño y va a ir aumentando de peso y por lo tanto va a tener mucha más fuerza de presión a la inversa, como tú nos estabas platicando, o sea, en lugar de que sea algo así, pues va a irse empujando poco a poco para pues conforme más tiempo va pasando durante el embarazo, ¿no? Entonces esto es importante de comprender, por eso a veces las mamás durante el embarazo, en el tercer trimestre, cuando ya el peso es mayor por el líquido, la placenta y bebé, pues tienen más ganas de orinar, más sensación de ir al baño y no hacer
pues tanta orina, ¿no? Entonces, ¿esto por qué pasa? Fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa durante el embarazo para que esto llegue a presentarse en las mamás? Pues, mira, eso es una pregunta interesante y hay que entender que finalmente la anatomía está muy así como pegada. Tienes la vejiga, pero muy pegado a la vejiga tienes el útero y después el recto. Entonces, finalmente es un conjunto de varias vísceras, pero uno se apoya sobre el otro. Claro. Y entonces, cuando efectivamente durante el embarazo tienes la funcionalidad del útero pues, que se transforma en su función, en su volumen, pues va a afectar mucho la vejiga. Y como tú dices, ¿no? Por ejemplo, pues sí, todos sabemos que pues, durante el embarazo pues, las mujeres van a ir muchas veces más hacia el baño. Puede ser por el peso del bebé, también el volumen del útero está aplastando directamente la vejiga. Claro. Y entonces ahí pues tienes esta función que finalmente pues no es una disfunción, es una particularidad anatómica. Y entonces es eso que hay que entender, que finalmente las disfunciones del piso pélvico pues va a tocar los varios compartimentos, ¿no? El compartimento anterior vejiga, el compartimento posterior recto y central el útero. Entonces todo está como implicado y si uno tiene una disfunción es muy probable que el otro también. Entonces claro. Eso es lo interesante, lo particular de la lógica de la disfunción del piso pélvico. Claro, y esto sí se los quiero dejar bien claro porque son 3 compartimentos tanto por dentro, o sea, en la parte de la pelvis, en la parte baja del abdomen y vaginalmente, o sea, vaginalmente cuando nosotros hacemos una exploración también vamos a identificar de manera adecuada estos compartimentos, es decir, en la zona de la vagina, la parte superior o el compartimento anterior va a ser la vejiga y la uretra, o sea, por donde sale la pipí. Luego la parte media va a ser la zona del cérvix y el útero como tal, y el compartimento posterior, que es la parte de la cavidad del recto por donde se evacúa. Y esto sí es importante de que quede muy claro porque muchas veces o coloquialmente escuchamos se me cayó la vejiga o se me cayó el útero, ¿no? Y es una disfunción pues de cada uno de estos compartimentos. Platícanos un poco por qué durante el mismo embarazo como tal la mujer puede sentir un poco de incomodidad en la zona de la pelvis, por qué puede sentir un poco de dolor hacia la zona de la ingle sin que esto necesariamente se traduzca en un riesgo de un parto prematuro o en una amenaza de aborto. Cuéntanos un poquito. Sí es cierto que hay una cierta lógica al dolor durante el embarazo y hasta un cierto punto pues es casi normal, ¿no? Porque pues lo observamos, ¿no? Hay cambios posturales muy importantes, hay cambios de la posición del centro de gravedad, por supuesto, y entonces pues hay una adaptación necesaria del cuerpo de la mujer, pues sobre todo en los últimos meses del embarazo. Claro. Y todo eso pues sí puede provocar tensiones, puede provocar contracturas de músculos, puede provocar compresiones de tejido, de nervio, del músculo, puede provocar un poco de aperturas a nivel de las articulaciones, porque el cuerpo de la mujer se está preparando finalmente al parto, y entonces es muy conocido que hay sustancias que se liberan a nivel de los ligamentos para dar más movilidad al sacro, al coxis, a las ilíacas, los huesos laterales, y entonces todo eso pues provoca a veces dolor cuando la mujer se acuesta en la cama o cuando se acuesta de lado o cuando camina. Y entonces nosotros en fisioterapia tenemos que reconocer si es algo que es parte de lo normal y ahí pues hay ejercicios para eso, hay ejercicios que permiten de disminuir el dolor o tener un poco un efecto preventivo, ¿no? Para intentar que sea en las mejores condiciones pues los últimos meses del embarazo. Son ejercicios o reconocer que es algo un poco más preocupante, ¿no? Pero como tú dices, en 98% de los casos pues finalmente es una lógica mecánica el problema. Y esperamos que a esta lógica mecánica pues damos una respuesta mecánica, ¿no? A través de ejercicios. Entonces muchas veces este tipo de dolor pues es un seguimiento a través de ejercicios y de movimientos adaptados
al momento del embarazo, ¿no? Claro, y eso porque pues la posición, como tú decías, cambia. Obviamente a mayor peso la mujer tiene que tener un cambio en la postura, la columna hace una hiperlordosis para poder sostener ese peso, para que no nos vayamos hacia adelante con el peso que tenemos. Y bueno, pues sí, los músculos se van contracturando, los nervios también pueden tener compresión y los ligamentos. Hay que recordar que hay un ligamento muy importante que es el ligamento redondo, que va del útero y que puede pasar por todo el canal inguinal hasta el labio mayor de la vagina. Y entonces, conforme ese útero va creciendo y ese ligamento se va elongando, pues la mujer puede tener un poco de dolor, ¿no? Entonces, por eso sí es importante saber diferenciar pues un dolor de cualquiera de estos tipos a un trabajo de parto como tal, donde las contracciones van a estar pues más continuas, más duraderas, al menos un minuto, y eso sí nos podría llevar a un dato de alarma obstétrico, pero los demás, pues como dice Jan, con manejos analgésicos, con manejos de fisioterapia, pues se pueden controlar sin mayor problema, ¿no? Muy bien, platícanos ahora un poquito de qué podríamos hacer para preparar un piso pélvico, si desde antes, si tú crees que antes del embarazo o durante el embarazo podríamos hacer alguna serie de ejercicios, o cuáles serían tus recomendaciones para evitar que durante el embarazo o en el parto podamos tener una disfunción del piso pélvico. Ahí sí, y hay ahorita muchos estudios que lo comprueban, que una tensión del piso pélvico durante el embarazo tiene un efecto extremadamente preventivo para después del parto. Y entonces lo que se recomienda es empezar a hacer ejercicios de piso pélvico más o menos a la semana 25, donde pues hay que empezar a hacer ejercicios directamente de los músculos de la vagina, de los músculos del recto. Y son ejercicios, ¿no? Son ejercicios finalmente bastante sencillos, lo único que hay que aprender cómo hacerlo porque no es tan intuitivo, pero finalmente se puede hacer en la casa. Y entonces hay que aprender cómo hacerlo y hacerlo de esta etapa hasta el final del embarazo. Ahí sí, te digo, hay muchísimos estudios que comprueban que hacerlo va a reducir el riesgo, es decir, es preventivo a la incontinencia y a la vejiga caída, ¿no? El prolapso de la vejiga. Entonces, ahorita, pues casi sería, pues sí, un error no hacerlo, ¿no? Durante el embarazo. Hay que recomendarlo y hay que hacerlo, y son ejercicios extremadamente sencillos. Se recomienda seguramente también una cierta actividad física durante el embarazo. Siempre queremos nosotros fisioterapeutas intentamos ver una mujer que llega activa hasta el último día de su embarazo, porque podemos pensar que el parto sería, la mujer va a estar más activa durante su parto si ya está activa antes, ¿no? Entonces una actividad física, finalmente, ¿cómo definirla? Que sería cardiovascular, ¿no? Pero de forma moderada. Eso es lo que se recomienda, es decir, más o menos, ¿qué sería? 150 minutos de ejercicios a la semana, de tipo caminata, un poco de elíptica puede ser, de tipo moderada, que significa que yo lo estoy haciendo, siento sí la activación cardiovascular, pero puedo seguir hablando normal, ¿no? Eso puede ser una referencia para decir eso es un ejercicio de intensidad moderada. Entonces eso se recomienda mucho durante el embarazo, de la actividad física, ¿no? Y está padrísimo que les digas esto a nuestras mamás para que ellas sepan que el embarazo no es igual a tener reposo absoluto, a tener que limitar las actividades que ya hacía previamente, ¿no? O sea, solamente que hubiera alguna indicación obstétrica de tener que tener un reposo, por un riesgo de aborto, por un riesgo de un parto prematuro, pues tendríamos que detenernos. Pero si no, la actividad física debe ser parte del día a día de una mamá, ¿no? Podríamos pensar que a lo mejor lo único que queremos evitar serían los impactos, ¿no? Claro. Hay mujeres que corren, ¿no? Durante el embarazo. Pues es una decisión, ¿no? Pero yo pienso, conociendo la biomecánica abdominoperineal, creo que pues hay mejores deportes donde pues hay una activación física pero sin impactos. Claro. Y por supuesto pues ejercicios
que eviten de hacer hiperpresiones del abdomen, ¿no? Hacer abdominales durante el embarazo pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero la activación cardiovascular, hacer un poquito de pesas, pero ligero, y unos estiramientos es lo que se recomienda. Sí, o sea, todo lo que tenga mucha prensa a nivel del abdomen, fuerza de presionar con la pierna sobre el abdomen, abdominales o todos los ejercicios de alto impacto, como tú dices, pues definitivamente esos no están bien para el embarazo, ¿no? Pero todo lo demás de cardio, de estiramientos, pues todo esto sin duda alguna funciona, ¿no? O sea, algo muy, muy apasionante que ahorita es muy, muy reconocido es trabajar el equilibrio durante el embarazo. Entonces, mantener la capacidad, por ejemplo, de mantenerse sobre una pierna durante 30 segundos, ¿no? Y ahí es obligar finalmente al cuerpo a adaptarse a un reto del equilibrio. Sí, porque está difícil. Exacto, pero es eso, es el cerebro que tiene que trabajar en esta sinergia muscular y finalmente hay una activación muscular muy, muy funcional, muy bonita, que hace que finalmente el cuerpo de la mujer lo hacemos adaptarse a los cambios posturales a través de estos ejercicios de equilibrio. Entonces, por ejemplo, nosotros en una preparación preparto, pues sí hacemos muchos ejercicios de este tipo, ¿no? De equilibrio. No es acrobático, pero sí es así como un poco el reto del equilibrio. Okay. Y claro, porque el cuerpo pues se va adaptando a lo que se le va presentando en cada trimestre, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer es súper sabio para tener adaptaciones y hay cambios a nivel de todo, ¿no? O sea, de la piel, del sistema cardíaco, del sistema urinario, de los músculos, de la pelvis, como tú dices, que se va abriendo y preparando para un nacimiento vía vaginal. Pero bueno, si a eso le ayudamos con un poco de fisioterapia, pues la mujer va a ir mucho más lista al trabajo de parto. Sobre todo porque sí es importante que la mujer sepa que el parto es un reto, ¿estás de acuerdo? O sea, el parto es un reto físico, es un reto mental, es cansado porque puede durar muchas horas. Entonces sí es importante que la mujer se prepare, que conozca su cuerpo, que sepa con qué fuerza hay que pujar para la última parte del trabajo de parto. Que pujar desde antes tampoco sirve porque si no has tenido la dilatación completa, pues no va a ser la manera adecuada de que bebé nazca, ¿no? Y en cuestión del parto, sí me gustaría mucho el tocar por qué las mujeres pueden tener después una disfunción del piso pélvico. ¿Qué es lo que nos puede llevar a que la mujer ya como tal que tuvo un parto y después del parto pueda tener una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal? ¿Cuál sería como tu recomendación adecuada justo para el momento del trabajo de parto? Como lo mencionas, sí tiene un impacto, ¿no? Un parto sí es un impacto a nivel muscular, a nivel del piso pélvico, pues porque lo sabemos, ¿no? Si hay un estiramiento pues bastante importante de los músculos, sobre todo a nivel de la vagina, pero también la parte posterior, ¿no? A nivel del esfínter del ano, es un estiramiento que normalmente los músculos de la vagina son preparados para eso, entonces sí lo pueden aceptar este tipo de estiramientos, pero sí, no quiero utilizar la palabra traumatismo porque suena así como algo que podría lastimar o como agresivo, pero sí siempre pues vemos así como micro rupturas de las fibras del músculo, pero obviamente hay un proceso de recuperación de eso después del parto. Sí necesita unas semanas para recuperarse de eso, pero hay un efecto de cicatrización, de recuperación de la fuerza del músculo y entonces pues pensamos que finalmente el cuerpo de la mujer está hecho para eso. Pero por supuesto, si lo hacemos en buenas condiciones, pues por ejemplo ahí en prenatal, donde meten todas las condiciones para que se hacen en las mejores condiciones posibles, con conocimiento también, ¿no? Como lo explicas, ¿no? Que hay que platicar con la mujer antes del parto, porque ¿quién va a su parto conociendo todo, ¿no? Es un poco la experiencia del momento, pero si hay un poco un conocimiento previo, seguramente se puede hacer también en mejores condiciones, ¿no? Entonces, pues qué hacer como lo mencionas, ¿no? ¿Qué hacer durante el parto? Pues sería respetar el trabajo finalmente del útero, de acompañar el útero en sus contracciones, pero en el buen momento, ¿no? Y eso creo que es importante aprender a cómo pujar durante el parto, que sea un pujo dirigido, pero no forzado y muy relacionado con buenas respiraciones.
pero eso sí, no, a lo mejor no es intuitivo, hay que aprenderlo, no es complicado, pero hay que practicarlo un poquito antes para en el momento del parto, pues sí, claro, conozco esta técnica, lo aplico en ese momento, ¿no? Entonces, saber cómo pujar, saber cómo respirar, posicionar la pelvis, en qué posición posicionarse para liberar el momento del sacro, para liberar el momento de las ilíacas. Entonces, todo eso es interesante de platicar antes con la paciente para que su cerebro ya está un poco como preparado a vivir este momento en las mejores condiciones. Sí, y es que pues la pelvis a final de cuentas es la cavidad por donde el bebé va a ir descendiendo para poder salir, y la vagina pues es un músculo que tiene que distenderse completamente para que la cabeza de bebé pueda pasar por ahí y luego el resto del cuerpo, ¿no? Por eso sí sería muy importante pues mencionar que los músculos son, imaginando como si fuera una liga que va a estirarse a su máxima potencia para que por ahí pueda pasar ese bebecito, y después, como tú nos dices, con el paso del tiempo pues va a ir regresando a lo normal. Claro que hay muchos músculos que pueden no volver a lo normal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si se rompieron, si se desgarraron, pueden tardar más tiempo. Pero por eso también es importante que las mamás sepan que hay que hacer muchas actividades posteriores, que sí se pueden hacer ejercicios de recuperación, y tratar de explicarles pues que hay factores de riesgo para predisponer que esto pueda suceder, ¿no? Entonces, pues un bebé macrosómico o un bebé muy gordito pues va a causar mucho más trauma que un bebé que tiene un peso adecuado, ¿no? Obviamente, entre más partos tenga la mamá, entre más esfuerzos de pujo, entre más partos prolongados, pues más riesgo, ¿no? Porque es un trauma, aunque sí la palabra trauma nosotros la utilizamos como lesión, no realmente una agresión, pero esa lesión que ese músculo va a tener, pues entre más continua sea, pues más dificultad para la cicatrización después. Los partos instrumentados, por ejemplo, pues con forceps o con vacuum, que son pues extraer a bebé con algún mecanismo de apoyo, pues también van a facilitar más disfunciones del piso pélvico posteriores. Y pues creo que esto sí se tiene que platicar con las mamás, por eso la episiotomía ya está contraindicada, ¿no? O sea, por eso la episiotomía, que antes era pues con una tijera cortar esos músculos del piso pélvico, pues ahora ya no se recomienda, ¿no? O sea, ¿tú por qué crees que ya no se recomienda que se haga a diestra y siniestra una episiotomía como antes? No, sí, pues a veces es un debate, ¿no? Pero es cierto que ahorita sí se recomienda finalmente que dirigimos o protegemos el músculo durante el parto para que el estiramiento sea lo menos posible, pero preferimos finalmente un músculo que se va como abriendo y a lo mejor como desgarrando un poquito, pero en el eje de las fibras como es el músculo. Y es cierto que la episiotomía pues finalmente es como pues cortar en un lugar finalmente a lo mejor no tan fisiológico, y se sabe que el proceso de cicatrización es mucho mejor cuando finalmente ha respetado el estiramiento del músculo más que cortarlo a donde se hace la episiotomía. Y sí, el proceso de cicatrización, la incisión es más traumática, ¿no? Por la episiotomía. Entonces sí se recomienda ahorita pues intentar que sea las mejores condiciones, aunque tú lo dices, hay tantos factores que pueden intervenir que nunca sabemos realmente cómo va a terminar el parto, ¿no? Pero que se haga en las mejores condiciones y finalmente dejar que el piso pélvico haga su función como está programado, ¿no? Claro. Y también aclararle a las mamás que tú puedes estar en un trabajo de parto y que aparentemente todo puede ir perfecto, pero que sí puede haber disfunciones del piso pélvico que logren que no podamos terminar en un parto y que tengamos que culminar en una cesárea, ¿no? O sea, que estamos ahí, que todo aparentemente va bien, que las contracciones van bien, pero que de repente se detiene ese trabajo de parto y que se culmine en una cirugía, ¿no? Exacto, pero eso es importante también de mencionar, que aunque se fuera una cesárea, sí hay un impacto sobre el piso pélvico. ¿Y por qué? Por el embarazo, por las últimas semanas o los últimos meses del embarazo, sí, aunque fuera una cesárea,
pues vemos un piso pélvico afectado. No hubo el estiramiento del parto, pero yo vi pacientes post cesárea con un piso pélvico bastante atrofiado, apagado, que no tenía tonicidad. Y entonces dice, ¿de dónde? ¿No? Pero finalmente es el embarazo, ¿no? Entonces, aunque fuera cesárea o parto, sí hay un impacto sobre el piso pélvico que hay que atender. Entonces, siempre hay que saber que, pues sí, después del parto, pues sí hay un momento de un poco de frágiles, ¿no? No quiero dar la sensación que es frágil, que se puede romper y que la mujer no puede moverse, pero sí hay un momento un poquito de debilidad a nivel del abdomen, a nivel del piso pélvico después del parto. Entonces, si hay ese momento de debilidad, pues sí hay cosas que hay que cuidar un poco, a nivel actividad física sobre todo, y hay que ayudar a la mujer a recuperar su cuerpo como antes del embarazo. Y sí es importante recalcar esto, porque muchas mujeres piensan que por tener una cesárea no podrían tener incontinencia urinaria, no tendrían por qué tener incontinencia fecal, y este punto es clave. Eso pasa por un cambio del embarazo como tal, ¿no? O sea, por un cambio fisiológico. No es secundario a una mala atención durante la cesárea o a una mala atención durante el parto o a que hubo algo mal hecho, por llamarlo de una manera coloquial, ¿no? Simplemente es un cambio que no pasa a todas, porque sí es cierto, pero que a una gran mayoría de las mujeres embarazadas sí pueden presentar después de los nacimientos, pues incapacidades para poder contener de manera adecuada la pipí, que lo más frecuente es que tengan una incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, con alguna risa, algún brinco, alguna cargada de algo muy pesado, pues puedan tener una fuga de orina, ¿no? O una fuga de materia fecal, que eso también es pues más infrecuente, pero que también puede pasar, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo debería de ser de manera adecuada la rehabilitación del piso pélvico después de que tuve un parto o una cesárea. Pues yo diría, primero, siempre hay que hacer rehabilitación, aunque no hay síntomas. A veces, pues sí, hay percepción que finalmente después del parto la mujer dice, me siento bien, me estoy recuperando y afortunadamente no tengo incontinencia. Entonces la mujer dice, pues bien, creo que voy bien. Pero aunque no hay síntomas, es siempre, porque no puede ser diferente, siempre hay el estiramiento del embarazo, pues siempre hay una pérdida de fuerza de los músculos y del abdomen. Y pues del abdomen sí se ve, pero lo mismo del piso pélvico. Entonces a veces yo tengo pacientes que se presentan con incontinencia y entre broma, pero en realidad yo digo, pues qué bueno que tiene incontinencia para darse cuenta que sí hay que tomarla en cuenta. Y es una incontinencia que se recupera con los ejercicios. Una mujer que no tiene síntoma podría pensar que está bien y va a seguir con piso pélvico y un abdomen debilitado y atrofiado. Y el problema es que el problema de la sintomatología puede aparecer años después. Claro. Pero el punto inicial de estos síntomas de incontinencia a los 50 años es no haber recuperado la fuerza después del parto. Entonces, yo digo, siempre hay que hacer rehabilitación y hay que empezar esta rehabilitación. Pues también hay muchas teorías, pues yo digo, hay que esperar un poco, ¿no? Por ejemplo, esperar como los 40 días, ¿no? Los 40 días después del parto para pues una recuperación de volumen, de atrofia muscular, de dolor, etcétera, y también un poco la organización de la casa, ¿no? De poder consagrar tiempo a hacer los ejercicios. Pero 40 días o un poquito más después del parto es el buen momento para empezar la rehabilitación y pues es acercarse de especialista de eso, ¿no? De especialista de piso pélvico, porque pues es conocido, ¿no? Los ejercicios de Kegel de este ginecólogo americano, pero finalmente eso es de los años 40. Entonces, y lo seguimos usando, y lo seguimos platicando, es casi cultural, ¿no? De hablar de los ejercicios de Kegel, pero nosotros pues sí tenemos una atención un poco más como dice, actualizada, especializada, ¿no? También. Un Kegel 2.0, ¿no? Claro. Donde vemos pues cuáles son los mejores ejercicios para recuperar esta tonicidad de piso pélvico, si se necesita de hacer una evaluación propia de la mujer, de la paciente, para ver cómo lo vamos a trabajar. Y por supuesto toda la tensión del abdomen, ¿no? Eso sí ha cambiado. Antes era puro piso pélvico y hace como 15, 20 años
pues muchos investigadores se dieron cuenta que la atrofia de los músculos del piso pélvico, del abdomen, es también un factor muy predisponente, ¿cómo se dice? Sí, predisponente. A la incontinencia. Entonces, solo tratar el piso pélvico pues no es lo único. Hay que atender mucho los músculos del abdomen también. Sí, porque al final es un todo, ¿no? Es una entidad donde si esos músculos cada vez van perdiendo su tono, van perdiendo su capacidad de contracción, su capacidad de tener la fuerza ideal, pues entonces van a ir pasando años donde la mujer a mayor edad, cuando va teniendo más pérdida muscular, cuando va llegando a la menopausia, ya no tiene un estrógeno, ya no tiene colágeno, entonces todo eso se va a ir cayendo, ¿no? O sea, y es porque no se hizo una preparación previa ni posterior para evitar estas situaciones. Por eso, pues generalmente vemos a mujeres de 60 años que hay que hacer 60 o antes, pero bueno, de 60 y más también, pues donde hay que hacer cirugías correctivas de toda esta situación y que pueden tener prolapsos tan importantes donde de verdad la vejiga está totalmente fuera, el útero está totalmente fuera y el recto también, ¿no? Pero es cierto que eso es casi cultural, ¿no? Y creo que hay que hacer pasar el mensaje que sí la mujer necesita una atención postparto, una atención física, hasta un poco la parte estética también, que la mujer se siente bien en su cuerpo, de haber recuperado un cuerpo tónico, el abdomen plano, porque eso es algo que impacta mucho en la percepción estética de las mujeres, un cuerpo que le da acceso a hacer cualquier deporte y por supuesto preventivo a eso, ¿no? La incontinencia, el prolapso o dolor durante la relación sexual, ¿no? Entonces la cultura de la atención física después del parto es algo que hay que promover en la medicina. Yo tengo más experiencia pues en Europa y creo que sí hay en Europa hay un poquito más de atención o de conciencia de la atención después de un parto. Todas las mujeres dicen, pues después de mi parto voy con mi fisioterapeuta para hacer mis sesiones de recuperación después de mi parto. Y aquí en México pues cada vez más y afortunadamente pues hay muy buenos grupos como iPrenatal que lo recomiendan, ¿no? Entonces que son especialistas o profesionales que están conscientes, ¿no?, de la importancia de eso. Sí, y es que nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo, pues hay más información, claro está, pero también hay mucha desinformación y por eso la gente no va a fisioterapia. Pero sí es bien importante que sepan que hay que rehabilitar toda esta zona porque no nada más es la cuestión funcional, es la cuestión estética, como bien mencionas, y la cuestión actividad sexual, porque muchas mujeres después de un parto o después de una cesárea se aquejan mucho de relaciones sexuales dolorosas, de relaciones sexuales no satisfactorias posterior a los embarazos, ¿no? Y esto también es importante que ellas sepan que se puede corregir con fisioterapia, que se puede trabajar durante la fisioterapia y que todos esos ejercicios del piso pélvico posterior al nacimiento van a funcionar también para una relación sexual más satisfactoria y menos incómoda, claro, ¿no? Claro, y bueno, sobre la calidad de la relación sexual, del bienestar sexual, pues son varios factores, pero uno de los factores importantes es la tonicidad de la vagina. Claro. Y si tenemos una vagina atrofiada que no tiene fuerza, pues vemos eso, ¿no? Vemos pues disminución del orgasmo, más dificultad para obtener el orgasmo, dolor durante la penetración. Entonces, y finalmente hay una cierta lógica mecánica de eso. Y esta lógica mecánica la trabajamos otra vez a través de ejercicios o de trabajo un poco manual a nivel del piso pélvico para dar otra vez flexibilidad, tonicidad, movimiento, conciencia casi cortical de cómo apretar, relajar el piso pélvico, y eso ayuda mucho a la función sexual. Sí, y es importante que las mamás sepan pues que hay que ejercitarse, o sea, el ejercicio es lo que va a volver a poner fuerte ese músculo, ¿no? O sea, es como cualquier ejercicio del gimnasio, por decirlo de una manera coloquial, que entre pues más lo repitas y mejor lo hagas, vas a poder obtener mejores resultados. Porque muchas veces algunos ginecólogos pues pueden recomendar cómo hacer un Kegel, ¿no? Pero si no se hace de manera adecuada, también puede tener pues obviamente no resultados y además peores disfunciones, ¿no? Entonces,
platícanos un poco qué es un ejercicio de Kegel, cuántas veces se tiene que hacer durante el día, porque tampoco es mágico, ¿no? O sea, tampoco es que lo empiezas a hacer y en una semana vas a obtener resultados. O sea, es entrenar ese músculo, volverlo a enseñar cómo funcionar y volverlo a poner fuerte para que funcione como tiene que ser. Entonces, después de un parto, tú nos decías, pues terminando la cuarentena, después de una cesárea, ¿cuánto tiempo tendría que pasar antes de empezar a hacer estos ejercicios? ¿Y qué es un ejercicio de Kegel? ¿Cómo se tiene que realizar? Entonces, mira, siempre recomendamos más o menos a 40 días, porque nuestros ejercicios no son agresivos. Por definición, es una gimnasia específica al posparto, entonces nunca hacemos algo que puedas dañar, aunque estamos cerca del parto o de la cesárea, ¿no? Entonces, 40 días es más un tema un poco teórico, pero es un buen momento para empezar la rehabilitación. Y el ejercicio de Kegel, pues Kegel sí es específicamente de piso pélvico, es aprender cómo apretar el ano, cómo apretar los músculos de la vagina, y como no es algo intuitivo, pues hay que aprender a hacerlo. Y Kegel recomendaba de hacerlo muchísimas veces. Y la tendencia ahorita es pensar que hay que hacerlo más como de forma muy consciente, con mucha como implicación casi cortical de cómo controlar el piso pélvico, mejorar el control motor del piso pélvico más que hacer muchísimas repeticiones. Entonces, los ejercicios que recomendamos son ejercicios de apretar, pero con mucha conciencia, con mucha percepción de cómo se mueve, cómo lo puedo apretar un poco más en la parte vaginal, cómo lo puedo apretar un poco más en la parte posterior, cómo hay ejercicios, ¿no? Un poquito sutil, pero de imaginar la contracción, pero sin hacerlo. Y entonces prendemos el control motor a nivel cortical y eso es muy bonito. Son ejercicios muy interesantes como primera etapa para reconectar finalmente el cerebro de la paciente con su piso pélvico. Y eso no dura mucho tiempo, son unos días de este trabajo. Y después ahí sí, y eso es la tendencia actual, es alejarse un poquito del piso pélvico. El piso pélvico está conectado con los músculos pues, que se llama pelvitrocanteros, ¿no? Hacia los glúteos, hacia la cadera. Y entonces lo que hacemos es involucrar mucho posturas de cadera, de la pelvis durante los ejercicios de piso pélvico. Y ahí empezamos a trabajar el piso pélvico, pero en varias posiciones. Acostada, sentada, en 4 puntos, parada sobre una pierna y haciendo ejercicios. Entonces eso es también una actualización del Kegel, ¿no? No es solamente apretar o relajar, es hacerlo en varias posiciones y en varias actividades. Y todo el reto es como reincorporar el piso pélvico dentro de la postura, porque la postura ha cambiado mucho durante el embarazo y tenemos que recuperar una postura post-embarazo como antes. Y eso lo trabajamos a nivel de otra vez ejercicios posturales de pie, parada, involucrando el piso pélvico, músculos pélvicos como músculos de la postura también. Y entonces eso es gran parte también de la rehabilitación. No es una rehabilitación otra vez solo de apretar, relajar. Y después, pues sí, ves, hay toda la parte del abdomen, donde ahí sí empezamos la rehabilitación del abdomen, pero ahí sí hay un poco una condición que lo que tenemos que hacer es rehabilitar estos músculos del abdomen sin generar presiones, porque la presión sobre un piso pélvico debilitado con los ligamentos un poquito flojos en las semanas que sigue el parto no sería bueno. Entonces, ¿cómo tonificar los abdominales pero sin generar presión? Y ahí pues se ha creado muchas teorías y gimnasias. Bueno, una gimnasia conocida es la gimnasia hipopresiva, ¿no? Que la gente empieza a conocer esta gimnasia hipopresiva. Una gimnasia no es nuevo, tiene como a lo mejor 20 años. Pero apenas se puso de moda. Pero ahorita es muy de moda. Sí, claro. Pues lo voy a decir un poco como orgullo, pero nació en Bélgica esta gimnasia con un fisioterapeuta de Bélgica. Y él, hay que reconocerlo, ha cambiado realmente el concepto de la tensión de los abdominales en el posparto. Y la gimnasia hipopresiva pues es un tipo de posturas, un tipo de ejercicio. La verdad que hay que aprender cómo hacerlo porque no es tan fácil. Es un proceso, ¿no? de apertura de costillas y de apnea y de levantamiento del diafragma
y eso en varias posturas. Son 200 posturas diferentes, no se aplica todo, pero hay para dar variedad al ejercicio. Y la gran ventaja de esta gimnasia es que va a tonificar los músculos abdominales, pero sobre todo los profundos, el transverso del abdomen, los músculos oblicuos, los que fueron más afectados durante el embarazo. El problema de otros tipos de abdominales tipo gimnasio es que tú vas a tonificar los músculos superficiales, el recto anterior, y además generando presiones. Y toda la ventaja de la gimnasia hipopresiva es justamente hacerlo en hipopresión, protegiendo la estática visceral, protegiendo el piso pélvico, pero tonificando tus músculos. Entonces eso es lo bonito de la gimnasia hipopresiva, pero sí hay que acercarse de un profesionista, un profesional que conoce la técnica para aprenderlo. Una vez que la conoces, lo haces en casa, sin problema. No hay que ir todos los días con el fisioterapeuta, ¿no? Lo haces en casa y son sesiones. Yo recomiendo más o menos como 3 meses. 3 meses de ejercicios. Pero va evolucionando, ¿no? Empezamos con piso pélvico y después piso pélvico abdomen, después piso pélvico abdomen postura y cada vez más activa la mujer en sus ejercicios hasta terminando pues haciendo ejercicios casi cerca del movimiento de su deporte. Y son más o menos como 3 meses. Claro, porque a veces pensamos que nació bebé, se acabó la cuarentena y como por magia ya todo regresó a lo normal y no es cierto. La mujer está envuelta en un cambio que apenas se va a recuperar, que ese cuerpo tiene que volver a regenerarse, que ese cuerpo tiene un cambio hormonal continuo todavía, donde todavía el ciclo no está perfectamente pues corregido, que si la mujer está amamantando tiene más hormonas todavía y que la prolactina incluso pues puede acelerar un poco más esa atrofia de los músculos, ¿no? Y exacto, y que entonces si tenemos por una parte una mujer que quiere amamantar, pero que además tiene una disfunción del piso pélvico y que no vamos a bloquear la lactancia porque pues es parte de un bebé sano y una mamá sana, pues sí hay que tomar otras alternativas y la mejor alternativa, como dice sin duda alguna, pues son los ejercicios de fortalecimiento. Es una realidad que sí aquí en México no tenemos esa cultura, pero en prenatal somos los más encargados de decirle a la mamá porque sí es importante desde antes ir y luego después de un nacimiento enviarlas, ¿no? O sea, para que después no vayan a tener todas estas complicaciones que se pueden suscitar y que pues muchos ginecólogos o muchos otros médicos pues no les platican que sí puede suceder todo esto simplemente por el hecho de estar embarazada, ¿no? Exacto. Y ves el concepto de la recuperarse después del embarazo para el próximo embarazo, ¿no? Como lo mencionaste, ¿no? Hay un poco un efecto acumulativo, ¿no? De los embarazos, pero si entras en tu segundo embarazo habiendo recuperado tu cuerpo del primer embarazo, pues el impacto es mucho menor, ¿no? Entonces, el proyecto del futuro embarazo, trabajándolo a través de ejercicio, es muy válido, es muy bonito, es muy preventivo. Y esto es importantísimo porque a veces te dicen, si tuviste un parto, te puedes volver a embarazar luego, ¿no? No pasa nada a comparación de una cesárea donde sí tienes que tener más tiempo de recuperación. Bueno, claro, la recuperación es porque durante una cesárea pues se abrieron muchas estructuras del abdomen y músculo y tu útero pues para poder obtener a este bebé, pero eso no significa que durante el parto esos músculos no hayan sufrido también, esa vejiga, ese recto no necesiten un tiempo de recuperación como para decir pues embarázate luego, ¿no? No, lo ideal sería que la mujer siente, y hay pruebas, ¿no? Para saber si el músculo está bien o no, y hay pruebas de abdomen, hay pruebas de piso pélvico, decir, mira, creo que ya estás lista para tu próximo embarazo, te has recuperado tu cuerpo para prepararte a tu próximo embarazo, ¿no? Y ese es muy, muy bonito eso. Sí, claro. Y si no hay otro embarazo, pues mínimo que la mujer no sigue con su cuerpo de embarazo, ¿no? Se recupera al 100 de eso y se reintegra en su vida activa, en su vida deporte, el deporte que le gusta. Si me dice la mujer, la paciente, ¿sabes qué? A mí me apasiona correr, pues tenemos el reto que es un cuerpo que aguanta los impactos a correr. Debemos lograrlo.
pero eso sí es un trabajo que necesita un poco de disciplina de la mujer, de hacerlo todos los días. No son tampoco horas al día, ¿no? Son unos minutos al día, todos los días hacer los ejercicios durante más o menos 3 meses, y eso ayuda muchísimo a sentirse bien, a tener calidad de vida y el aspecto preventivo. Y es que diste en el punto clave, calidad de vida, porque el hecho de que una mujer a lo largo de su vida, obviamente siendo joven y grande, porque no es cuestión de edad, pero que a lo largo de su vida tenga una pérdida urinaria, donde tenga que utilizar un pañal o una toalla, o donde ella perciba el olor a pipí, le retrae completamente de la sociedad. Hay mujeres que ya no quieren salir de su casa, hay mujeres que no quieren tener actividad sexual porque tienen miedo a orinar, ¿no? O sea, a ir a un restaurante prácticamente es imposible, ir a un viaje en carretera tampoco. Entonces todo eso las retrae por completo de la sociedad y hasta se vuelve un tema tabú, ¿no? Se vuelve un tema que no se puede tocar porque cómo es posible que se te salga la pipí, pero bueno, aquí hay que hablar con la verdad y hay que decir que sí se puede corregir y que, bueno, sin duda alguna, pues fisioterapia va a ser una parte fundamental para la rehabilitación de esto, ¿no? Sí. Y cierto, ¿eh? Yo veo mujeres que se presentan al consultorio y dicen, no, pues ya hace 1 año del parto, no, hace 5 años, hace 10 años, entonces ya no soy candidata a eso. Y claro que sí, podemos decir posparto 10 años, bueno, siempre es posparto, ¿no? Y a cualquier edad sí se puede rehabilitar un piso pélvico. A ver, lo único que necesitamos es participación del paciente, que el paciente se involucra en su tratamiento. No hay que esperar magia, eso es cierto. Son ejercicios, entonces hay que hacerlo, pero a cualquier edad, si la paciente está participando, se puede recuperar la tonicidad de un piso pélvico, de un abdomen, aunque fuera 5, 10, 15 años del parto. Y por supuesto, si hay una sintomatología, como lo mencionas, ¿no? La incontinencia urinaria o fecal o un prolapso, hasta un cierto punto, un prolapso lo podemos controlar a través de ejercicio o podemos recuperar al 100% una incontinencia. Pues sí, es algo que trabajamos otra vez a través de ejercicios, ¿no? Y esto está padrísimo porque le recuperas a la mujer su confianza, le recuperas a la mujer pues su vida del día a día y bueno, pues reconocer que cuando hay alguna falla o hay alguna lesión un poco más grande o algo más intenso, pues también existen técnicas de ultrasonido, técnicas de estimulación muscular, técnicas de inyecciones de ciertos medicamentos pues para corregir esta situación y ya en algunas ocasiones pues cirugías reconstructivas del piso pélvico, reconstructivas de la incontinencia urinaria o de la incontinencia fecal en un momento donde pues otros tratamientos han fallado, pero que no es igual a que sea la primera opción una cirugía, porque anteriormente eso era lo que se creía, ¿no? Nadie pensaba un poco más allá en que estaba fisioterapia, en que fisioterapia es nuestro mejor aliado para esta situación y era de, bueno, pues tienes caída la vejiga o prolapsado el recto, pues cirugía, ¿no? Se te sale la pipí, pues cirugía, ¿no? Entonces ahora ya hay muchas más cosas a una cirugía. Exacto. Nuestro tratamiento se llama tratamiento conservador y conservador por definición es un tratamiento pues no agresivo, no invasivo, que se hace a través de sesiones de fisioterapia y entonces también con costo pues accesible porque no es tampoco pues, un costo más elevado de todo un seguimiento quirúrgico, por ejemplo. Y entonces y se recomienda a nivel de la Organización Mundial de Salud en algunas condiciones, pues el primer tratamiento que se tiene que recomendar es el tratamiento conservador. Después hay otras condiciones donde pues ya no es para eso, ¿no? Y eso por supuesto hay que acercarse de ginecólogos para ustedes tienen la capacidad de evaluar este piso pélvico para decir esta situación es para fisioterapia o ya no es para fisioterapia, sería para otros tipos de tratamiento o para cirugía, ¿no? Entonces todo depende de la evaluación que hace el médico de la situación de este piso pélvico, pero no olvidar que sí una opción que toca a mucha gente, a muchas mujeres y que tiene mucha eficacia es la fisioterapia.
Claro, y esto va acompañado de ciertos cambios y de ciertas cosas en la vida, ¿no? O sea, una alimentación adecuada, hay que evitar alimentos que te estriñan mucho porque si no todo ese pujo a nivel pues del piso pélvico va a ser más disfunción. Evidentemente el sobrepeso o la obesidad pues también va a tener como consecuencia pues más peso intraabdominal y por lo tanto más disfunción y bueno pues la edad que no se puede cambiar, ¿no? O sea que quisiéramos que estar igual que a los 20, pero a mayor edad pues más riesgo. Entonces por lo tanto la fisioterapia debería de volverse una rutina, como tú lo dices, ¿no? O sea, unos minutitos al día de encargarnos de nuestra salud para que pues pueda funcionar por muchos años el piso pélvico sin problema alguno, ¿no? Sí, es esa cultura de la atención del piso pélvico para prevenir, por ejemplo, el cambio hormonal de la menopausia, ¿no? Sí, es cierto que la menopausia es un momento un poco delicado porque hay a nivel de los tejidos una pérdida de la calidad del músculo y a veces a lo mejor la calidad de la atroficidad y la lubricación de los tejidos permiten de esconder un poco la pérdida de fuerza y no hay síntoma. Pero por la menopausia el tejido pierde un poco su calidad y en ese momento aparece la disfunción, la sintomatología, la incontinencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces preparar el piso pélvico antes de la menopausia es muy interesante también, ¿no? De dar una calidad del músculo mucho mejor para, entre paréntesis, como aguantar un poco el momento de la menopausia, ¿no? Y ahí disminuimos mucho la probabilidad de síntomas y de disfunciones. Sí, pues es que la prevención sin duda alguna será algo absoluto que hay que hacer siempre, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más que nos quieras platicar, los puntos como para redondar de qué sería para ti las mejores recomendaciones para nuestras pacientes. Pues yo diría, sí, como ser consciente que el embarazo, el parto y la recuperación después de un parto es un proceso muy bonito, pero sí que implica un esfuerzo físico de la mujer. Y todo esfuerzo, como cualquier persona que tiene un reto deportivo, pues se prepara a eso. Y se prepara o se recupera después del evento, se recupera después del maratón, ¿no? Entonces ver un poquito el embarazo, el parto de esta forma. Si podemos como ayudar a la mujer a nivel físico para ese evento físico para ella, pues es algo que tiene mucho sentido. Y otra vez creo que la palabra es calidad de vida, como lo mencionaste, ¿no? Es dar calidad de vida a la mujer respecto de su integridad, respecto de su vida de pareja, su vida sexual, su vida, por supuesto, de la vida diaria a nivel urinario y fecal. Y entonces, saber que se hace a través de cosas muy sencillas. Solo hay que hacerlo, conocerlo, acercarse de profesionistas como fisioterapeutas especialistas de piso pélvico y saber que sí es una ciencia ahorita muy, muy estudiada, no es hacerlo así como un poco inventado, ¿no? Hay muchísimos estudios que nos ayudan a nosotros a saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué situación, en qué indicación hacer, qué tipo de ejercicio para que sea lo más eficaz posible. Entonces, crea la cultura de la atención del cuerpo de la mujer antes, durante y después del parto. Sí, claro, sin duda alguna, como te decía, pues hay que prevenir durante todo el tiempo. Entonces yo quiero decirle a todas nuestras pacientes que siempre busquen una persona adecuada para atenderla durante su embarazo, que siempre se preocupen por ustedes, como nosotros en iPrenatal, antes, durante y después, ¿no? Entonces, que sí busquen que sus médicos las manden a un fisioterapeuta, que sí hagan estos ejercicios de prevención pues para el posparto y para la vida, ¿no? O sea, para el futuro. Exacto, sí. Crear la cultura de eso. Claro, pues agradecemos a todas que hayan estado con nosotros una vez más aquí en este podcast de iPrenatal. Agradecemos mucho a Jan por su participación y por la información tan valiosa que nos acaba de dar ahora. Si tienen alguna duda, pues nos la pueden enviar para que la podamos resolver. Y también vamos a dejar los contactos de Jan, que es parte del equipo de iPrenatal, para que puedan tener con él una cita en caso necesario. Gracias. Gracias.